Rosbelli López de la sección 2101. En este presente video le estaremos hablando sobre la importancia que tiene la medición de la temperatura, en el cual, en cualquier fuese su naturaleza, da la misma lectura en todos los instrumentos de medición, de temperatura 0% y 100%, resaltando que se pueden encontrar diversas unidades como son la escala Celsius, la escala Fahrenheit y la escala Kelvin. Mediante el Celsius es la escala de la unidad de la temperatura, es el grado Celsius o centígrado, en el cual se denota con la letra grado Celsius. Fahrenheit es la escala de la unidad de temperatura, es el grado Fahrenheit. Kelvin es la escala absoluta, es la escala de la unidad de temperatura, es Kelvin. De igual importancia, la clasificación de los instrumentos de medición se clasifica acorde a los criterios de medición, en efecto que se distingue en instrumentos de medición directa y medición indirecta. La medición de la temperatura. Todo instrumento de medición de temperatura, cualquier fuese su naturaleza, da la misma lectura, de 0% y 100%, si se calibra adecuadamente, pero en otros puntos generalmente la lectura no corresponderá, porque las propiedades de expansión de los líquidos varían, en el cual, sea el caso, se hace una elección arbitraria y para muchos fines será totalmente satisfactorio. Sin embargo, es posible definir una escala de temperatura de un gas ideal como una base suprema de todo trabajo científico. La medida de temperatura constituye por la medida más común y más importante que se efectúa en el proceso industrial. Las limitaciones del sistema de medida quedan definidas en cada tipo de aplicación por la presión, por la velocidad, la captación de la temperatura, por la distinta entre los elementos de medida y aparato receptor, y por el tipo de instrumentación indicador, registrándose como el controlador necesario, donde es importante señalar que es esencial como la comprensión clara y distintos métodos de medida y sus ventajas y desventajas propias para lograr una selección óptima de los sistemas más adecuados. Las unidades. La escala Celsius también se conoce como la escala centígrado y es la más utilizada para medir la temperatura en ella, en el punto de congelación del agua equivalente a 0 centígrado y por un punto de ebullición de 100 grados centígrados. La escala Fahrenheit es la escala medida utilizada por los países que hablan inglesa. Es la escala en un punto de congelación del agua ocurre en 32 grados Fahrenheit y el punto de ebullición en 212 grados Fahrenheit. La escala Kelvin es la medida que se utiliza en la ciencia para establecer el cero absoluto, como el punto que indica que el objeto no desprende en ningún calor equivale a menos de 273,15 grados centígrados. La conversión. Para conversión de grados Celsius a grados Fahrenheit se utiliza la forma de grados Fahrenheit es igual a grados Celsius por 1.8 más 32. Para convertir de grados Fahrenheit a grados Celsius se usa la forma de grados Celsius es igual entre paréntesis grados Fahrenheit menos 32, cierro paréntesis, entre 1.8. Para convertir Kelvin a grados Celsius se usa la fórmula de grados Celsius es igual a Kelvin menos 273.15. Para convertir de grados Celsius a Kelvin se usa la fórmula Kelvin es igual a grados Celsius más 273.15. Para convertir de grados Fahrenheit a Kelvin se usa la fórmula de Kelvin es igual a 5 entre 9, cierro paréntesis, grados Fahrenheit menos 32, cierro paréntesis, más 273.15. Para convertir de Kelvin a grados Fahrenheit se utiliza la fórmula de grados Fahrenheit es igual a 1.8, cierro paréntesis, abro paréntesis, de Kelvin menos 273.15, cierro paréntesis, más 32. Celsius es la escala de la temperatura, es el grado Celsius centígrado, en el cual se denota como grado Celsius. El valor numérico de 0 grados Celsius le asigna la temperatura de congelación del agua. El valor de 100 grados Celsius se le asigna la temperatura de ebullición. Fahrenheit es la escala de la unidad de temperatura, es el grado Fahrenheit en el cual se denota con el valor como
grados Fahrenheit. El valor de 32 grados Fahrenheit se asigna a la temperatura de punto de congelación del agua y 212 grados Fahrenheit en la temperatura de ebullición. Kelvin es la escala absoluta en la unidad de temperatura. Kelvin, en el cual se denota con la letra K, nunca se representa como grado Kelvin y no es un grado Kelvin, simplemente se le llama Kelvin. Es la unidad de temperatura en el Sistema Internacional de las Unidades. El valor es 0 Kelvin, que se asigna el cero absoluto. La clasificación de los instrumentos de medición. Los instrumentos de medición se clasifican acorde a criterios de medición, en efecto, que se distinguen instrumentos de medición directa o como medición indirecta. Un instrumento de medición no es más que un aparato por el medio del cual se ocurre y se compara un objeto con un patrón específico de escala. De este instrumento de medición permite más la acción de cotejar medidas de objetos de la naturaleza, con el fin de determinar el sistema que se adecua en un espacio, si se puede realizar otro objeto con las mismas magnitudes, o si bien se puede reducir el mismo objeto. La importancia de conocer los distintos tipos de instrumentos de medición reside en la ingeniería, que es la ciencia encargada en la creación y diseño de estructuras que amerita el conocimiento de distintas medidas. Conclusión. Para concluir, mediante la temperatura, es la magnitud física que se puede medir en cual calienta o en cual se enfría. Se encuentra un objeto en el cual para medir una temperatura utilizada. Una de las más magnitudes que sufre las variaciones de lineamiento a medida que se altera la temperatura. La temperatura es el promedio de la energía cinética de las moléculas del cuerpo. Se han inventado muchos instrumentos para medir la temperatura de una forma precisa. Todo comenzó en el establecimiento de una escala de temperatura. Es la escala que permite asignar un número de cada medida de temperatura. Muchas gracias por su atención.